Mi novio me humilló llamándome obesa frente a sus amigos solo para hacerlos reír. Todos se rieron, excepto yo. Había estado saliendo con él durante 2 años cuando finalmente me invitó a cenar con sus colegas. 2 años de excusas, de por qué no podía conocer a nadie de su vida profesional. Entonces, un martes. Cena con el equipo el viernes. Deberías venir. A las 7:30 en Michelangelo's. Ese costoso lugar italiano en el centro. El tipo de restaurante donde las comidas cuestan más de lo que yo ganaba en un día. Tal vez esto significaba que finalmente estaba orgulloso de mí, en sí. Finalmente listo para presumirme en lugar de mantenerme apartada. Pasé 1 hora arreglándome. Ondulé mi cabello en ondas suaves. Pasé tiempo extra en el maquillaje, tratando de lucir sofisticada. Usé el vestido azul marino que había estado guardando para algo especial. Practiqué en el espejo. Hola, soy su novia, qué gusto conocerlos finalmente. Llegué exactamente a tiempo, 7:30. Ni temprano ni tarde. Exactamente bien. Cuando entré, él ya estaba allí con 4 colegas, todos riéndose de algo. Apenas levantó la vista. «Oh, llegaste». Miró su reloj, un gesto que parecía casi teatral. Pensé que no vendrías. Yo estaba exactamente a tiempo. Me había asegurado absolutamente de ello. Las palabras se formaron en mi garganta, pero murieron antes de llegar a mis labios. ¿Por qué diría eso? Todos en la mesa podían ver el reloj en la pared marcando las 7:30 exactamente. Sus colegas me dieron esas sonrisas educadas que la gente usa cuando acaban de presenciar algo incómodo, cuando no saben a dónde mirar o qué decir. El tipo de sonrisas que no llegan a los ojos, que dicen, vi esa cosa incómoda, pero voy a fingir que no lo hice. Me deslicé en la silla vacía frente a él, mi emoción anterior desinflándose como un globo perdiendo aire. El hermoso vestido de repente se sentía demasiado ajustado. La presentación cuidadosamente practicada murió en mis labios. Solo asentí saludando a la mesa, logré un débil gusto en conocerlos a todos, y me concentré muy intensamente en desdoblar mi servilleta. La conversación en la mesa continuaba a mi alrededor, algo sobre proyecciones trimestrales y reuniones con clientes. Traté de seguir el hilo. Traté de encontrar un punto de entrada natural, pero se sentía como si estuvieran hablando un idioma que yo solo entendía a medias. Jerga corporativa y referencias internas que me pasaban por alto. Cuando el mesero finalmente se acercó a nuestra mesa, alto y profesional con acento francés, en realidad me sentí aliviada de tener algo concreto en qué concentrarme. Había buscado el menú durante mi descanso para almorzar en el trabajo, leyendo reseñas en mi teléfono mientras comía una triste ensalada en mi escritorio. El risotto de champiñones tenía excelentes calificaciones. La gente decía que era cremoso y rico, con aceite de trufa y parmesano fresco. Había estado esperando probarlo todo el día, imaginando cómo sabría. Este lugar era tan caro que nunca vendría aquí por mi cuenta. Mi salario de gerente de tienda minorista no dejaba espacio para platos fuertes de $40, pero él me había invitado, así que esta era mi oportunidad de probar algo especial. «Tomaré el risotto de champiñones, por favor», le dije al mesero, tratando de sonar segura y sofisticada, con el aceite de trufa. Antes de que el mesero pudiera siquiera escribirlo, antes de que pudiera mover su pluma al papel, mi novio interrumpió con una risa. Pero no fue realmente una risa. Fue más agudo que eso. Más cruel. ¿Carbohidratos, en serio? Se volvió hacia sus colegas con esa mirada exagerada de incredulidad, actuando para el público. Ustedes no creerán esto. Ella literalmente pasó 20 minutos esta mañana llorando porque se sentía gorda. ¿Y ahora quiere pasta con salsa de crema? Un colega se movió incómodo. Pero otro, un tipo con lentes, se rió entre dientes, mordiendo el anzuelo. Mi novio se sintió alentado. Se recargó en su silla, sonriendo ahora, actuando completamente. No estoy bromeando. Es como salir con alguien con cero autocontrol. Me miró directamente, todavía sonriendo como si todo esto fuera una broma divertidísima que estábamos compartiendo. Nena, ¿recuerdas la semana pasada? Dijiste que tus jeans ya no te quedaban, y estoy tratando de ayudarte aquí, pero sigues pidiendo las peores cosas posibles. La mujer frente a mí miró hacia su plato. La pluma del mesero aún flotaba, congelada. En realidad, mi voz salió diminuta. Tomaré la ensalada de pollo a la parrilla. Aderezo aparte. «¿Ven?», anunció mi novio a la mesa triunfalmente. «Solo estoy siendo honesto con ella. Alguien tiene que serlo. Si no le digo que está engordando, ¿quién lo hará? Es porque me importa». El tipo de los lentes asintió. «Sí, mano. Solo estás siendo realista». Otro colega se rió incómodamente. «La honestidad es importante». Todos asintieron. Estuvieron de acuerdo. Me hicieron sentir que yo era el problema por ser sensible.
La conversación se movió a sus proyectos de trabajo, pero no podía concentrarme por el zumbido en mis oídos. Sentía que me había encogido en mi silla, volviéndome físicamente más pequeña con cada palabra. ¿Y la peor parte? Estaba enojada conmigo misma, por pedir el risotto, por no tener más autocontrol, por avergonzarlo. Mis jeans habían estado apretados. Él solo estaba tratando de ayudar. Le importaba lo suficiente como para ser honesto cuando nadie más lo haría. Eso es lo que me dije a mí misma, porque la alternativa era insoportable. Unos 20 minutos después, llegó la canasta de pan. Alcancé un pedazo sin pensar. Solo quería algo que hacer con mis manos. La mano de mi novio salió disparada, alejando la canasta antes de que pudiera tocarla. Confía en mí, realmente no necesitas eso. Lo dijo lo suficientemente alto para que la mesa lo escuchara, sonriendo como si fuera una broma juguetona. Estamos tratando de entrar en esos jeans, ¿recuerdas? Sus colegas se rieron. No grandes carcajadas, pero se rieron. Todos se rieron, excepto yo. Más tarde, cuando llegó el postre, él pidió tiramisú para sí mismo. El mesero me miró. Nada para ella, dijo mi novio antes de que yo pudiera hablar. Está cuidando su figura, o intentándolo, de todos modos. Les guiñó un ojo a sus colegas. Más risas incómodas ondularon alrededor de la mesa. Me senté allí, con las manos apretadas en mi regazo, la garganta ardiendo, los ojos picando, tratando desesperadamente de no llorar frente a estos extraños que observaban a mi novio humillarme sistemáticamente sobre mi peso mientras todos asentían como si me estuviera haciendo un favor. Mi amigo sintió lástima por ella, dijo, señalándome como si yo no estuviera allí. Me pidió que le diera una oportunidad, y pensé, ¿por qué no? Se volvió hacia mí con esa sonrisa condescendiente. Eres supervisora en una tienda minorista, ¿verdad? Uno de esos trabajos que realmente no requieren un título universitario. Alguien se aclaró la garganta. Nadie me miró. Su teléfono vibró. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez, su cara se iluminaba de una manera que nunca lo hacía por mí. Respondía escribiendo, sonriendo. Intenté contribuir una vez. Mencioné algo sobre gestión de equipos de mi trabajo real. Él se rió. «Oh, ¿estás hablando de gestión? Eso es tierno». Se volvió hacia sus colegas. «Déjenme explicar cómo funciona realmente en el mundo corporativo». Luego vino la comparación que había escuchado en 100 variaciones. Mi ex era doctora, súper exitosa, siempre viajando a conferencias. Bebió su vino. Pensé que podría ser agradable salir con alguien más disponible, más doméstica. La forma en que dijo doméstica lo hizo sonar como un electrodoméstico. Me disculpé antes de que llegara el postre, murmurando algo sobre el baño. Nadie intentó detenerme. Me encerré en un cubículo del baño. El baño era más lindo que todo mi departamento. Encimeras de mármol, música clásica sonando suavemente. Incluso el baño se burlaba de mí. Sentía la garganta apretada. Esa presión familiar acumulándose detrás de mis ojos que significaba que las lágrimas venían quisiera o no. Respira. Solo respira. Aguanta el postre. Llega a casa. Desmorónate entonces. 2 mujeres entraron, sus tacones resonando en el mármol. Escuché agua corriendo, toallas de papel siendo jaladas. Sus voces resonaron claramente. ¿Viste a ese tipo en la mesa 12? Dijo una de ellas, con voz disgustada. ¡Qué absoluto patán! Lo sé. La voz de la segunda mujer era más triste. Esa pobre chica. Se merece algo mucho mejor. Mi ex solía hacer esa mierda. Estaban hablando de mí. De nosotros. Extrañas que podían ver en 15 minutos lo que yo de alguna manera había pasado por alto durante 2 años. Las escuché irse. Me quedé sentada allí otro minuto en silencio. Saqué mi teléfono. Revisé sus redes sociales aunque me había entrenado para no hacerlo. Ahí estaba. Publicado hace 18 minutos. Foto del restaurante, cuidadosamente filtrada. Título: Haciendo networking con los mejores. Yo no estaba en la foto. No fui mencionada. Me desplacé por los comentarios. Uno hizo que se me cayera el estómago. ¿Dónde está tu novia? Pensé que vendría. Su respuesta: 3 emojis riendo. Eso es todo lo que yo valía. Me eché agua fría en la cara, con cuidado de no arruinar mi maquillaje por completo. Me miré en el espejo. Realmente me miré. ¿Cuándo me había convertido en esta persona que se disculpaba por pedir risotto? Me di una charla de motivación silenciosa. Puedes hacer esto. Solo aguanta el postre. Luego nunca tienes que volver a ver a estas personas. Arreglé mi maquillaje. Me volví a aplicar lápiz labial con mano firme, aunque por dentro estaba gritando. Tomé 3 respiraciones profundas.
Luego caminé de regreso a esa mesa con la cabeza en alto, lista para terminar este desastre. Llegó la cuenta. $287. Se quedó allí por un largo momento. Él la empujó hacia mí. Tienes tarjeta de crédito, ¿verdad? Considéralo una inversión en tu networking. Sonrió con suficiencia, ya que siempre pides cosas caras cuando no eres tú la que paga. Espera. ¿Qué? Yo había pagado casi todo lo que habíamos hecho juntos durante 2 años. Pero alcancé mi bolso de todos modos. ¿Qué más se suponía que debía hacer? La tarjeta que ya estaba al límite. Fue entonces cuando él se puso de pie. ¿Sabes qué? Esto fue divertido, pero terminamos. Simplemente no encajamos. Y se fue. Simplemente salió caminando con sus colegas, sus risas siguiéndolos, dejándome sola con una cuenta que no podía pagar y una habitación llena de extraños que lo habían presenciado todo. Pagué. Incluso dejé una propina del 15% porque nada de esto era culpa del mesero. Luego me senté en mi auto en el estacionamiento durante 20 minutos, llorando tan fuerte que no podía ver para manejar. Cuando finalmente llegué a casa, todavía llevaba puesto ese vestido, el maquillaje arruinado. Fue entonces cuando vi el sobre en mi mesa de centro, medio enterrado bajo menús de comida para llevar y correo. Él lo había dejado hace semanas y se había olvidado de él. Lo recogí. Casi lo tiró a la basura. Luego saqué los papeles de adentro. Recibos de nómina. Sus recibos de nómina reales de los últimos 6 meses. Mis manos dejaron de moverse. $2,800 al mes. Asistente administrativo de nivel. No 7,000. No el puesto ejecutivo que había descrito con tanto detalle. No la oficina de la esquina. No el equipo de subordinados. Nada de eso. Me senté pesadamente en el piso, mis piernas cediendo. Los leí una y otra vez. 6 meses de evidencia. De marzo a agosto. Los mismos números cada mes. El mismo salario. El mismo título básico. La misma realidad que había estado ocultando durante 2 años. ¿Cómo había pagado algo? ¿La ropa bonita? ¿El auto? ¿El departamento? Entonces me di cuenta. No lo había hecho. Yo lo había hecho. Yo había pagado la mayoría de nuestras comidas porque él olvidaba su billetera. Le había prestado dinero que nunca fue devuelto. 50 aquí. 80 allá. Solo hasta el día de pago, decía. Día de pago que aparentemente traía apenas lo suficiente para sobrevivir, mucho menos para el estilo de vida que fingía tener. Yo había comprado despensa para su departamento, llenado su tanque de gasolina, pagado innumerables cuentas mientras él prometía que pagaría la siguiente. Nunca había habido una siguiente. Mis manos temblaban, pero no de tristeza, de algo más frío, más claro. Tomé fotos de cada página con mi teléfono. Me aseguré de que los números fueran visibles, las fechas claras. Creé una carpeta etiquetada Evidencia. ¿Evidencia de qué? No estaba segura. Pero algún instinto me dijo que podría necesitar pruebas, que él era el tipo de persona que mentiría sobre mentir, que me haría dudar de mi propia memoria. Archivé las copias físicas en el cajón de mi escritorio, detrás de mis declaraciones de impuestos. Luego me senté en mi piso con ese vestido costoso y me permití procesarlo. Todo era una mentira. Las presentaciones, las negociaciones, los viajes de negocios, el equipo que dirigía, las decisiones ejecutivas, todo, cada palabra, cada historia, ficción. Y si podía mentir sobre eso tan completamente, por tanto tiempo, ¿qué más había sido una mentira? Pasé el fin de semana en mi departamento, con las cortinas cerradas contra el mundo. El sábado pasó en un borrón. El domingo por la mañana llamé a mi mejor amiga. Necesito que vengas, ahora. Voy para allá. Llegó en menos de 1 hora cargando comida china y una expresión decidida. Echó un vistazo a mi cara y me abrazó. Nos sentamos en el piso de mi sala, con recipientes de comida entre nosotras que yo no podía obligarme a comer. Cuéntame todo, dijo. Así lo hice. El restaurante, cada detalle humillante, la cuenta, la forma en que simplemente se fue, y luego los recibos de nómina que había encontrado. Ella se quedó callada por un largo momento, los palillos congelados a medio camino de su boca. Ese absoluto pedazo de mierda, dijo finalmente. Lo siento. Sé que eso no es útil, pero eso es lo que es. Me siento tan estúpida. ¿Cómo no lo vi? 2 años de mi vida simplemente desperdiciados en alguien que estaba mintiendo literalmente sobre todo. No eres estúpida. Él fue metódico. Eso es lo que hacen los manipuladores. No se revelan de una sola vez. Dejó su comida. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Una parte de mí quiere simplemente desaparecer. Bloquearlo en todas partes. Fingir que nunca existió y seguir adelante. Podrías hacer eso. Pero
Pero, ¿recuerdas cuánto tiempo había estado prometiendo que conocerías a sus padres? Lo pensé. 6 meses. Tal vez más. 6 meses de excusas. Estaban viajando. Su papá se estaba recuperando de una cirugía. Las vacaciones estaban muy ocupadas. Su mamá estaba remodelando. Siempre algo, dije lentamente. La comprensión asentándose fría en mi estómago. Estaba mintiendo sobre eso también, dijo ella suavemente. Probablemente mintiendo sobre todo. Llevé mis rodillas a mi pecho. ¿Qué pasa si simplemente lo dejo ir? ¿Es eso más saludable? ¿Solo alejarme y concentrarme en sanar? Esa es una opción totalmente válida. Nadie te culparía. Hizo una pausa. Pero también te conozco. Y sé que dentro de 5 años te preguntarás si deberías haber hecho algo, si deberías haber advertido a su familia o haberlo detenido de hacerle esto a la siguiente chica. No sé si puedo enfrentarlo de nuevo. No tienes que decidir ahora mismo, solo piénsalo. Nos quedamos sentadas allí un rato más, y eventualmente logré comer unos cuantos bocados. Ella se quedó a dormir, durmiendo en mi sofá, asegurándose de que no estuviera sola. El lunes por la mañana, fui al trabajo pero no podía concentrarme. Los reportes de inventario se veían borrosos en la pantalla de mi computadora. Los horarios de los empleados no tenían sentido. Mi mente seguía volviendo a esos recibos de nómina, al número 2800, al título de asistente administrativo. En el almuerzo, en lugar de comer en la sala de descanso como de costumbre, me subí a mi auto y conduje al centro. Tenía que verlo por mí misma. Tenía que confirmar que lo que me decían los papeles era verdad. Me estacioné al otro lado de la calle de su edificio de oficinas, en un estacionamiento público donde tenía una vista clara a través del enorme vestíbulo de cristal. El edificio era una de esas torres corporativas modernas, todo vidrio reflectante y acero pulido. Impresionante desde el exterior. El tipo de lugar que parecía exactamente donde trabajaría un ejecutivo. Me senté allí con mi auto encendido, la calefacción puesta aunque no hacía tanto frío afuera, y observé. A las 12:15, lo vi salir del banco de ascensores. Llevaba una bandeja con 4 tazas de café, caminando con cuidado para que nada se derramara, concentrándose en el equilibrio. Las entregó en una sala de conferencias donde pude ver a hombres con trajes caros ya sentados. Luego salió rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. No estaba en la reunión, solo traía el café. 20 minutos después estaba en la fotocopiadora junto a la ventana, parado allí alimentando páginas, hoja tras hoja, mientras la gente con vestimenta de negocios pasaba junto a él sin siquiera una mirada. Él era parte de la infraestructura, como la fotocopiadora misma. Necesario pero invisible. Lo vi engrapar reportes gruesos, sus manos moviéndose mecánicamente, pila tras pila, luego llevándolos a algún lugar, entregándolos, regresando a su escritorio. Durante 45 minutos, observé. Nunca entró a una sala de conferencias como participante. Nunca se sentó en un escritorio que pareciera pertenecer a alguien con autoridad. Nunca presentó nada a nadie. Nunca dirigió nada. Era exactamente lo que decía su recibo de nómina que era. Un asistente ganando $2,800 al mes, trayendo café y haciendo copias y haciendo mandados para las personas que realmente tenían los trabajos que él afirmaba tener. Lo observé, y algo dentro de mí se rompió. No de una manera dramática. Más como hielo que se ha estado debilitando todo el invierno finalmente cediendo. Porque verlo con mis propios ojos lo hizo innegable. Real. No más espacio para la duda o las excusas, o tal vez estoy malinterpretando. Había mentido sobre todo. Y yo había creído todo. Lloré durante 20 minutos en mi auto antes de poder recomponerme lo suficiente para conducir de regreso al trabajo. No porque lo extrañara, sino porque no podía comprender cómo alguien podía sostener un engaño tan elaborado por tanto tiempo. ¿Cómo podían despertarse todos los días y elegir seguir construyendo esta falsa realidad? Y más importante aún, ¿qué decía de mí que nunca lo cuestioné, nunca miré más de cerca, nunca exigí pruebas? 2 semanas después de ese restaurante, 2 semanas tratando de olvidar, sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Hola? Hola, cariño. Solo confirmando que sigues viniendo a la cena el sábado para la celebración de cumpleaños. Era su madre. Cálida, emocionada, preguntando si todavía iría a su cena de cumpleaños. Yo... Lo siento. ¿Qué? Oh, ¿no te dijo? A las 7 en punto. Carne a la cacerola. Él le ha estado contando a todos sobre ese departamento que ustedes dos van a rentar juntos. ¿El que está en el buen distrito escolar? $1,500 al mes, una ganga. Estamos todos tan emocionados por ustedes dos. La habitación dio vueltas. Él le había dicho a toda su familia que seguíamos juntos, planeando un futuro, mudándonos juntos.
a un departamento que costaba $1,500 al mes cuando su salario era de $2,800. Estaré ahí, me escuché decir. Después de colgar con su madre, me paré en mi cocina por un minuto completo, el teléfono todavía en mi mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Luego llamé a la línea de emergencia de mi terapeuta. Necesito verte, tan pronto como sea posible. Me hizo un espacio a la mañana siguiente, moviendo otra cita para acomodarme. Le conté todo. El restaurante, los recibos de nómina, la investigación en su oficina y ahora esta invitación a cenar de una familia que pensaba que seguíamos juntos y planeando un futuro. ¿Qué quieres realmente de esto?, preguntó cuidadosamente, inclinándose hacia adelante en su silla. Y quiero que realmente lo pienses antes de responder. No lo sé. ¿Justicia? ¿Justicia? ¿O quieres que él sienta lo que tú sentiste en ese restaurante? Porque esas son dos cosas diferentes. Me quedé callada, dándole vueltas a la pregunta en mi mente. Sigo pensando en su familia, dije finalmente. Su mamá sonaba tan feliz en el teléfono, tan emocionada por este departamento falso que supuestamente estamos rentando. Y yo solo, siento que merecen saber quién es él realmente. ¿Cómo es realmente? Eso es justo. Pero voy a objetar un poco. Dejó su libreta. No eres responsable de educar a su familia sobre su comportamiento. No estás obligada a hacerte pasar por lo que probablemente será una situación extremadamente incómoda, posiblemente traumática, solo para exponerlo. Sé eso intelectualmente. ¿Pero emocionalmente? Emocionalmente, creo que necesito hacer esto, no por venganza, no para herirlo de vuelta, sino porque si no lo hago, pasaré el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado, preguntándome si fui demasiado cobarde para defenderme cuando importaba. Ella asintió lentamente. Está bien, pero si vas a hacer esto, necesitamos prepararte, porque él va a contraatacar. Va a tratar de voltear esto en tu contra, hacerte la villana, hacerse la víctima. ¿Estás lista para eso? No sé si alguien está alguna vez lista para eso, pero creo que necesito intentarlo. Pasamos el resto de la sesión actuando diferentes escenarios, practicando lo que podría decir, cómo podría responder cuando él inevitablemente tratara de manipular la situación. Para cuando me fui me sentía un poco menos aterrorizada. Solo un poco. El jueves por la tarde, fui al centro comercial y compré un vestido. $120. El tipo que él habría llamado demasiado o no es tu estilo. La vendedora dijo, eso se te ve hermoso. Sin calificativos, sin críticas, solo un cumplido. Casi lloré en el probador. Encontré a su compañero de trabajo en redes sociales, el de la oficina. Sé que esto es raro. Le envié un mensaje, pero necesito preguntarte algo. Sobre el ascenso que dijo que obtuvo. Respondió una hora después. Mira, no quiero involucrarme en asuntos personales. Le envié las fotos de los recibos de nómina, capturas de pantalla mostrando discrepancias. Por favor, su familia piensa que todavía estamos juntos. Piensan que es un ejecutivo. Están planeando sus vidas alrededor de sus mentiras. Merecen saber la verdad. La cena es el sábado a las 7. ¿Podrías venir a las 8:15 exactamente? De esa manera habrán tenido tiempo de hacerle preguntas. Y tu llegada parecerá natural, como si solo estuvieras dejando documentos de trabajo. Pasaron 2 horas antes de que respondiera. Revisé mi teléfono obsesivamente cada pocos minutos durante esas 2 horas, mi ansiedad aumentando con cada minuto de silencio. Está bien, 8:15. Llevaré algunos reportes reales que necesitan su firma. Para que parezca legítimo. Los entregaré y me iré inmediatamente después, sin discursos de mi parte. Pero tienes razón, su familia merece saber. Miré su mensaje por mucho tiempo. 8:15. Eso le daría a la familia más de 1 hora con él primero. Tiempo para preguntas. Tiempo para sus respuestas vagas. Tiempo para que las contradicciones se acumularan. Respondí simplemente, gracias, 8:15. El viernes por la noche apenas dormí. El sábado por la mañana, desperté a las 6 aunque la cena no era hasta las 7 de esa noche. Pasé el día tratando de mantenerme ocupada. Ducha, café, reorganizando cosas que no necesitaban reorganizarse. Otra ducha al mediodía. Cualquier cosa para seguir moviéndome, para evitar pensar demasiado. A las 3, mi amiga llamó. ¿Cómo estás aguantando? Siento que voy a vomitar. ¿Es esto normal? Completamente normal. Lo que estás a punto de hacer requiere un coraje increíble. Tu cuerpo está procesando eso. ¿Qué tal si estoy cometiendo un gran error? ¿Qué tal si esto es vengativo y debería simplemente dejarlo ir? ¿Crees que estás siendo vengativa? Realmente consideré la pregunta. Me senté con ella. Le di vueltas en mi mente.
No, dije finalmente, la respuesta sintiéndose verdadera mientras la decía. Creo que su familia merece la verdad sobre con quién están tratando. Su hermano menor merece saber antes de defender más mentiras y meterse en problemas de nuevo. Y él necesita enfrentar consecuencias reales por manipular sistemáticamente a todos los que se preocupan por él. Y necesito probarme a mí misma que puedo hacer cosas difíciles incluso cuando estoy aterrorizada. Entonces confía en eso. Confía en ti misma. Has pensado esto cuidadosamente. No estás actuando impulsivamente o por ira o amargura. Estás haciendo algo increíblemente difícil porque crees que es lo correcto, porque necesita hacerse. Pero ¿qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si él le da la vuelta a todo y me hace ver loca? Entonces te vas sabiendo que lo intentaste, sabiendo que dijiste la verdad. Eso es todo lo que puedes controlar. No puedes controlar cómo reaccionan, solo puedes controlar presentarte con honestidad y evidencia. La evidencia. Dios. Tengo fotos de sus recibos de nómina. Tengo un compañero de trabajo viniendo a verificar. ¿Esto se siente tan calculado? ¿Tan planeado? Tal vez debería simplemente... Detente. Escúchame. No estás siendo cruel. Estás siendo estratégica porque aprendiste a la mala que él mentirá para salir de cualquier cosa si le das la oportunidad. No hay nada de malo en estar preparada. No hay nada de malo en tener pruebas. Hablamos durante otra hora. Ella me ayudó a planear qué usar con el vestido, cómo peinarme, cómo mantener la calma si él intentaba manipular mi realidad frente a su familia. Tener tareas concretas, acciones específicas en las que concentrarme, ayudó a que se sintiera un poco menos abrumador. Hizo que se sintiera posible en lugar de imposible. A las 5 comencé a arreglarme. El vestido esmeralda todavía se veía hermoso en mí. Todavía me hacía sentir poderosa de una manera que necesitaba desesperadamente en ese momento. Me maquillé con cuidado, aunque mis manos temblaban y tuve que rehacer mi delineador 2 veces. A las 6 estaba lista. 1 hora antes, me senté en mi sofá, con las manos cruzadas en mi regazo, el bolso ya empacado con mi teléfono y llaves, incapaz de hacer nada excepto ver el reloj avanzar con una lentitud agonizante. 6:15, 6:30, 6:45. Cada minuto se sentía como 1 hora. Cada hora se sentía como un día. A las 6:50 me obligué a ponerme de pie. Obligué a mis piernas a llevarme a mi auto. 7:10, finalmente puse el auto en reversa y salí de mi lugar de estacionamiento. El viaje era de solo 15 minutos, pero se sintió tanto interminable como demasiado corto. Tomé calles secundarias en lugar de la autopista, retrasando inconscientemente, haciéndolo durar más. Me tocaron el claxon 2 veces por conducir demasiado despacio. La primera vez me asustó tanto que casi me desvío. La segunda vez apenas lo registré. Cuando finalmente llegué a su vecindario, mis manos estaban sudando en el volante. Bonita calle suburbana. Arbolada. Casas con jardines ordenados y aros de baloncesto en las entradas. El tipo de vecindario que prometía normalidad, estabilidad, vida familiar sana. Encontré su casa fácilmente. Él la había señalado una vez, hace meses, pasando por ahí casualmente. Ahí es donde crecí, había dicho. Le había preguntado cuándo podría conocerlos. Había cambiado el tema tan suavemente que casi no me di cuenta. Me estacioné a 3 casas de distancia. No pude obligarme a estacionarme directamente enfrente. Esas 3 casas se sentían como un margen de seguridad, como si escapar todavía fuera posible. Apagué el motor. Me senté allí. Pasaron 10 minutos completos. Tal vez más. Observé su casa. Las luces estaban encendidas adentro. A través de una ventana del frente, podía ver movimiento, formas de personas. Escuchaba risas apagadas o conversación. No podía distinguir cuál. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que dolían. Las obligué a relajarse. Traté de sacudir la sensación de vuelta a mis dedos. Podría irme. Solo girar la llave, arrancar el motor y conducir lejos. Enviar un mensaje a su madre en 1 hora. Lo siento mucho, me dio intoxicación alimentaria, no puedo ir. Bloquear el número. Nunca volver a pensar en ninguno de ellos. Sería tan fácil. Mi mano realmente alcanzó las llaves. Las tocó. El metal estaba frío. Pero luego pensé en la voz de su madre en esa llamada telefónica. Tan genuinamente emocionada por este departamento que supuestamente estábamos rentando. Planeando su vida alrededor de la ficción de su hijo. Y su hermano menor que había sido suspendido de la escuela por pelear para defender los supuestos logros de su hermano. Y la siguiente chica con la que saldría, que pasaría 2 años como lo hice yo, encogiéndose más y más pequeña para encajar en la mentira de alguien más.
Y pensé en mí misma dentro de 5 años, dentro de 10 años, teniendo que vivir con la elección que hice en este auto, teniendo que saber que elegí la comodidad sobre el coraje cuando importaba. Quité mi mano de las llaves. Tomé una respiración profunda. Salí antes de poder pensarlo demasiado. Cerré el auto. El pitido sonó imposiblemente fuerte en la calle silenciosa. Caminé lentamente hacia su casa. Cada paso deliberado. Mis tacones resonaban en la acera. A una casa de distancia. A 2 casas de distancia. Ahora estaba parada al final de su camino de entrada. 15 pies de camino de concreto entre mí y su puerta principal. Bien podría haber sido una milla. Todavía podía darme la vuelta. No me habían visto aún. Podía caminar de regreso a mi auto, y nadie sabría nunca que había estado aquí. Pero seguí caminando. 1 pie frente al otro. 5 pies de la puerta. 3 pies. 1. Mi dedo flotó sobre el timbre. Se retiró. Flotó de nuevo. Solo hazlo. Un pequeño movimiento. Eso es todo lo que toma. Presioné el timbre. Escuché la campana adentro, alegre y acogedora. Escuché pasos acercándose, múltiples voces gritando, «¡Yo abro!». La manija de la puerta giró. Demasiado tarde ahora. No hay vuelta atrás. Su madre abrió la puerta con una enorme sonrisa que iluminó toda su cara, inmediatamente atrayéndome a un cálido abrazo que olía a vainilla y canela, a comida casera y confort. «¿Viniste? Oh, estamos tan contentos de que estés aquí. Entra, entra». Su hermana estaba justo detrás de ella, sonriendo, envolviéndome en otro abrazo. «Es tan bueno verte. Ha pasado demasiado tiempo». Su padre se acercó con la mano extendida para un cálido apretón de manos, ambas manos envolviendo la mía. «Bienvenida, bienvenida. Me alegra que pudieras unirte a nosotros para la celebración». Y allí, parado congelado en la entrada de la sala, estaba mi ex. Su cara pasó por una transformación visible cuando me vio entrar por esa puerta. Blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. Su boca se abrió ligeramente, se cerró, se abrió de nuevo. Ningún sonido salió. No había esperado que yo viniera. Pensó que se había salido con la suya. La cena comenzó normalmente, casi inquietantemente así. La mesa del comedor estaba bellamente puesta con lo que parecía ser la vajilla fina, velas parpadeando, servilletas de tela dobladas en formas elegantes. La comida olía increíble, carne a la cacerola y vegetales asados y pan fresco. Todos estaban de genuino buen humor, riendo y charlando, pasando platos. Le hicieron preguntas sobre el trabajo, preguntas casuales de padres orgullosos, sobre el nuevo ascenso del que les había contado, sobre el departamento que supuestamente nos estábamos preparando para rentar juntos, sobre su emocionante trayectoria profesional. «Cuéntanos más sobre las nuevas responsabilidades», dijo su padre, inclinándose hacia adelante con un orgullo inconfundible brillando en sus ojos. «Quiero escuchar sobre este puesto de gestión. ¿Qué tipo de equipo estarás liderando?». Mi ex titubeó a través de respuestas vagas. Sus palabras salían en fragmentos, desconectadas. Es complicado, papá. Ya sabes cómo son las estructuras corporativas. Muy basadas en matrices, muchos interesados, piezas móviles, palabras de moda vacías unidas, tonterías disfrazadas de sofisticación. El sudor se estaba formando visiblemente en su labio superior, aunque la casa no estaba caliente. Seguía limpiándose las palmas en sus pantalones debajo de la mesa donde pensaba que nadie podía ver. A las 8:15 exactamente, sonó el timbre. Mi ex saltó en su asiento como si le hubieran dado una descarga. Su compañero de trabajo estaba allí cuando su padre respondió, luciendo absolutamente miserable, como si quisiera que la tierra se abriera y se lo tragara. Estaba aferrando una carpeta con ambas manos, los nudillos blancos. «Siento interrumpir», dijo con voz tensa. «Tengo algunos documentos que necesitan atención inmediata». Mi ex se disparó de su silla tan rápido que raspó ruidosamente contra el piso. «Manejemos esto afuera», dijo demasiado rápido, demasiado urgentemente, ya moviéndose hacia la puerta. «Esto es cosa de trabajo, documentos de política aburridos. No quieren sentarse a través de...». Su padre levantó una mano, firme, autoritaria. La voz de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Siéntate, hijo. Todos somos adultos aquí. Lo que sea puede discutirse en la mesa. No hay secretos en esta familia». La ironía de esa declaración colgó pesada en el aire. Su madre ya estaba despejando un espacio, insistiendo en que el compañero de trabajo se quedara. «Ni siquiera hemos comido el postre. Hice pastel de chocolate desde cero. No puedes irte antes del postre. No quiero oír hablar de eso».
El pobre hombre se sentó a regañadientes cuando su padre sacó una silla y le hizo un gesto. No era una sugerencia. ¿Así que trabajas con nuestro hijo?, preguntó su padre agradablemente, de la manera en que lo hacen los padres cuando están orgullosos y quieren escuchar cosas buenas. Cuéntanos sobre esa gran presentación que dirigió el mes pasado. ¿La de todos los directores regionales? Dijo que salió excepcionalmente bien. Los ojos del compañero de trabajo se movieron desesperadamente alrededor de la mesa. Hacia mí, hacia mi ex, hacia sus manos, hacia el plato de comida intacto frente a él, a cualquier lugar menos a la cara expectante y orgullosa del padre. El silencio se estiró. 2 segundos. 5. 10. Podías escuchar el reloj de alguien haciendo tic-tac. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y de disculpa. En realidad, señor, me temo que esa presentación fue dirigida por nuestro supervisor directo, el señor Patterson. Todo el equipo de soporte administrativo proporcionó respaldo, su hijo incluido, pero el señor Patterson fue quien presentó al liderazgo regional. No estábamos en la sala de reuniones real. Recopilamos datos y formateamos diapositivas por adelantado. Podrías haber escuchado caer un alfiler. La atmósfera alegre de la cena se evaporó instantáneamente, reemplazada por algo pesado e incómodo. «No entiendo», dijo su madre cuidadosamente. «Cariño, dijiste que dirigiste esa presentación. Hay cierta confusión», dijo mi ex rápidamente. «Quiero decir, básicamente dirigí todo». Su hermana interrumpió. «Pero me mostraste tu credencial de ejecutivo la semana pasada». El compañero de trabajo se aclaró la garganta. «Señora, todos tenemos credenciales estándar. Dicen asistente administrativo en la parte inferior. ¿Tal vez la foto estaba recortada?» Su hermano menor empujó su silla hacia atrás. El raspón fue fuerte. «Espera, me dijiste que eras vicepresidente. Le dije a todos mis amigos. Me metí en una pelea defendiéndote cuando alguien te llamó mentiroso». Su voz se quebró. «Me suspendieron por 3 días porque te creí». La cara de mi ex pasó del pánico a la ira. Me señaló repentinamente. «Esto es una locura. Ella está obsesionada conmigo. Me ha estado acosando desde que terminé con ella. Está tratando de arruinar mi vida porque seguí adelante. Probablemente incluso le pagó a él para venir aquí y mentir. Me dejaste en un restaurante», dije en voz baja. Cada cabeza se giró. «Después de invitarme a cenar con tus colegas, criticando todo lo que pedí, comparándome con tu ex, me dejaste con una cuenta de $287. Le dijiste a todos que mi trabajo no requería un título, que tu amigo tuvo que convencerte de salir conmigo. Luego me terminaste frente a todos y te fuiste». La mano de su madre voló a su boca. «¿Es eso cierto?», preguntó su padre. Su voz era baja, controlada. «¿Hiciste eso?». Silencio. «¿Sabes cuánto cuesta la renta de esta casa?», continuó su padre. $2,300 al mes. Tu salario es de 2,800. ¿Ibas a rentar un departamento por 1,500 con qué dinero? Su madre estaba hurgando en su bolso. Se congeló, sacando un recibo arrugado. «¿Qué es esto?». Su voz temblaba. «Este recibo de hotel de hace 2 horas de distancia. La fecha que dijiste que estabas en esa conferencia nacional». Él abrió la boca. La cerró. Ningún sonido salió. Su hermano habló. «Esa foto que me mostraste. La de ti en una reunión con el director ejecutivo. ¿De dónde salió eso?». El compañero de trabajo dijo en voz baja. «Esa foto está en el sitio web de la compañía. Cualquiera puede descargarla». La abuela, que había estado en silencio, se puso de pie lentamente. Usó su bastón para apoyarse. «No crié a nadie en esta familia para mentir así», dijo, su voz cortante. Luego salió caminando. Escuchamos cerrarse la puerta de su habitación. La decepción del padre era peor que cualquier ira. «Te enseñamos mejor que esto, desde que eras pequeño». Fue entonces cuando mi ex perdió el control. Empezó a gritar sobre una conspiración, sobre mí tratando de destruirlo. Golpeó su puño en la mesa. Los platos saltaron. Su madre jadeó. Luego empujó su silla hacia atrás. Se volcó. Chocó contra la pared. Rompió una foto enmarcada. Salió furioso. La puerta principal se cerró tan fuerte que las ventanas vibraron. Silencio pesado. Su madre comenzó a llorar en silencio, cubriéndose la cara con su servilleta. Me levanté para irme, pero ella agarró mi mano. «Por favor, no te vayas. Nada de esto es tu culpa». En la cocina, mientras limpiábamos, confesó entre lágrimas que había sabido que algo andaba mal, pero tenía demasiado miedo de mirar de cerca. Su hermana admitió que lo había confrontado hace meses sobre sus exageraciones, pero él la había acusado de estar celosa. Su padre me agradeció formalmente. «Deberíamos haber visto esto. Deberíamos haberlo abordado».
Sentí una empatía inesperada. Él necesitaba ayuda, ayuda profesional. Pero entender el contexto no excusaba 2 años de abuso sistemático. No estoy tratando de destruirlo, dije. Pero no puedo fingir que los últimos 2 años no sucedieron. Él necesita ayuda. Pero no puedo ser parte de ese proceso. Su madre asintió. Te mereces mucho más. Antes de irme, su padre me llevó aparte. ¿Qué hay de nuestro nieto? ¿Mi hijo menor? Se metió en problemas en la escuela debido a estas mentiras. Lo sé, dije. Lamento que haya pasado por eso. Estará bien. Hablaremos con él. Nos aseguraremos de que entienda. Hizo una pausa. Y mamá, está devastada, pero es fuerte. Se recuperará, espero. En las semanas que siguieron, algunos amigos mutuos lo defendieron. Otros se acercaron en privado. Un mensaje grupal de sus amigos de la secundaria. Siempre supimos que exageraba. Nos dijo que era director regional el año pasado. Deberíamos haberte advertido. Una noche, incapaz de dormir, busqué a la ex doctora perfecta, que él mencionaba constantemente. Encontré su perfil. Era exitosa. Parecía feliz. Me desplacé hacia atrás a través de años de fotos. Encontré una foto de ellos juntos. Él había comentado, la mejor novia del mundo. Su respuesta, 2 años después. Por favor, deja de etiquetarme en fotos viejas. Salimos durante 2 meses hace 5 años. Fue casual. ¿Tú sabes esto? 2 meses. Él lo había descrito como una relación seria a largo plazo. Cerré mi laptop y miré la pared. Su madre envió una carta escrita a mano. Una carta real por correo, disculpándose por el comportamiento de su hijo y por fallar como madre, al no ver sus problemas. Su hermana se mantuvo en contacto. Al principio, solo mensajes de texto educados para ver cómo estaba. ¿Cómo estás aguantando? Siento mucho lo de mi hermano. Cosas estándar. Pero 3 semanas después de la cena, preguntó si quería reunirme para tomar un café. Nos sentamos en una cabina de esquina en un lugar a mitad de camino entre nuestros departamentos. Se veía cansada, mayor de alguna manera de lo que se veía en la cena. Necesito decirte algo, dijo, revolviendo su café sin beberlo. Lo confronté hace aproximadamente 1 año. Sobre las mentiras, las exageraciones. Podía ver que estaba empeorando. ¿Qué pasó? Me dijo que yo estaba celosa, que no podía manejar su éxito, que siempre había sido la hermana sin éxito, y ahora estaba tratando de derribarlo. Se rió amargamente. Y le creí. O me permití creerle. Porque era más fácil que admitir que mi hermano podría tener problemas serios. No es tu culpa. ¿No lo es? Vi las señales. Sabía que algo andaba mal, pero no quería drama familiar. ¿Sabes? No quería ser la que causara problemas en las vacaciones, hiciera llorar a mamá, decepcionara a papá, así que simplemente lo dejé pasar. Y luego te hizo esto a ti. Él me hizo esto a mí, no tú. Él tomó sus decisiones. Finalmente tomó un sorbo de café. Está viviendo con nuestro primo ahora. Perdió su trabajo hace unas 2 semanas. Demasiadas ausencias, aparentemente. Le está diciendo a todos que fueron recortes presupuestarios, que solo están usando eso como excusa porque estaban intimidados por él. Por supuesto que sí. Mamá y papá trataron de que fuera a terapia. Se ofrecieron a pagar todo. Él se negó. Dijo que los terapeutas son para personas débiles que no pueden manejar sus propios problemas. Me miró a los ojos. ¿Cómo estás tú? ¿De verdad? Honestamente, algunos días estoy bien. Voy a terapia 2 veces por semana ahora. Estoy aprendiendo a reconocer todas las señales de advertencia que pasé por alto. Otros días me despierto y no puedo creer que desperdicié 2 años de mi vida. ¿Qué tipo de señales de advertencia? La forma en que me criticaba pero lo enmarcaba como preocupación. La forma en que me aislaba de otras personas, pero lo llamaba querer tiempo de calidad juntos. ¿Cómo me hacía sentir que tenía suerte de que él me tolerara en lugar de que él tuviera suerte de estar conmigo? Ella asintió lentamente, y pude ver algo haciendo clic detrás de sus ojos. Eso suena familiar. En otras relaciones que he tenido. Es un patrón. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Hablamos durante 2 horas más, sobre sus propias experiencias, sus propias relaciones, las formas en que había estado aprendiendo sobre límites y amor propio. Para cuando nos fuimos, se sentía como si hubiéramos pasado de ser conocidas educadas a algo real. ¿Podemos hacer esto de nuevo?, preguntó. Quiero decir, si te sientes cómoda con ello. Entiendo si estar cerca de mí es demasiado raro. Me gustaría eso, dije. Y lo decía en serio. Nos reunimos cada pocas semanas después de eso.
Construimos una amistad real basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que significaba amar a alguien mientras se reconocía que tenían problemas que no podías arreglar. Comencé a ir a terapia 2 veces por semana después de que todo sucedió. Mi terapeuta, la doctora Sara, fue paciente mientras desempacaba lentamente 2 años de manipulación sistemática. ¿Puedes contarme sobre una interacción típica con él?, preguntó durante una sesión. Algo que se sentía normal en ese momento, pero te molesta ahora cuando miras hacia atrás. Hubo una vez, tal vez 8 meses en la relación. Había hecho la cena, este plato de pasta realmente agradable en el que pasé horas. Y cuando lo probó, simplemente lo miró y dijo, «Está bien. No es tan bueno como solía hacerlo mi ex, pero está bien». ¿Cómo te hizo sentir eso? Me disculpé. ¿Puedes creer eso? De hecho, me disculpé por no hacerlo tan bien como su ex. Y luego le pedí su receta para poder aprender a hacerlo mejor. ¿Qué piensas de eso ahora? Ahora estoy furiosa. Con él por decirlo, pero más conmigo misma por aceptarlo. Por pensar que eso era normal. Por hacer de su desdén mi responsabilidad de arreglar. Esa es una respuesta realmente común al abuso emocional, dijo la doctora Sara suavemente. La víctima interioriza la crítica, la vuelve hacia adentro, cree que es el problema que necesita ser arreglado. ¿Hacía eso a menudo? Constantemente. Decía cosas crueles y luego las seguía con «Solo te digo esto porque me importas» o «Solo quiero que seas tu mejor versión». Y le creía. Genuinamente pensaba que me estaba ayudando a mejorar. Así es como funciona la manipulación. No es un abuso obvio. No lo ves venir porque cada instancia individual parece pequeña, justificada, razonable. Es solo cuando das un paso atrás y ves la imagen completa que te das cuenta de lo que estaba sucediendo. Muerte por 1000 cortes, dije en voz baja. Exactamente. Y el hecho de que puedes verlo ahora, que puedes reconocer el patrón, eso es crecimiento. Eso es sanación. No sucede de la noche a la mañana, pero estás haciendo el trabajo. Esas sesiones fueron duras. Algunos días me iba sintiéndome peor que cuando llegaba. Todas las heridas reabiertas y en carne viva. Pero lentamente, semana a semana, comencé a entender cuán completamente él había desmantelado mi sentido de autoestima. Y más importante aún, comencé a reconstruirlo. 3 semanas después de la cena, comenzó a enviar mensajes. Al principio bloqueé su número principal inmediatamente, pero luego comenzaron a llegar nuevos mensajes de números que no reconocía. Primero, eran enojados. «Destruiste toda mi vida. Espero que estés satisfecha. Todos piensan que soy un mentiroso ahora por tu culpa. Mi propia familia no me habla». Luego cambiaron. Se volvieron manipuladores. «Solo actué de esa manera porque nunca apreciaste lo que hice por ti. Estaba tratando de ser el hombre que querías que fuera. Me presionaste para mentir sobre mi trabajo». Ese último casi me hizo reír. Casi. Luego vinieron los mensajes nostálgicos. «¿Recuerdas cuando solíamos ver películas juntos? Te quedabas dormida en mi hombro y yo solo te abrazaba. Extraño la forma en que me enviabas mensajes de buenos días todos los días. ¿Recuerdas ese fin de semana que fuimos a la playa? Eso fue perfecto». Estaba reescribiendo la historia en tiempo real, borrando cada crítica, cada humillación, cada mentira, creando una versión de fantasía de nuestra relación que nunca había existido. No respondí a ninguno de ellos, pero guardé todo. Capturas de pantalla, mensajes archivados, documentación en caso de que su comportamiento escalara. Una noche particularmente difícil. Aproximadamente un mes después de todo, cometí el error de abrir la carpeta de mensajes bloqueados. Lo había estado haciendo tan bien, yendo a terapia, concentrándome en reconstruir mi vida. Pero algo ese día me había detonado. Alguna pequeña cosa que ni siquiera puedo recordar ahora. Y quería ver. Necesitaba ver. 47 mensajes. 47 intentos de contactarme, manipularme, atraerme de nuevo. Me desplacé a través de ellos, mis manos temblando, hasta que llegué al más reciente. Nadie más te amará jamás de la manera en que yo lo hice. ¿Sabes eso, verdad? Vas a pasar el resto de tu vida comparando a todos conmigo. Y todos se quedarán cortos, porque lo que tuvimos fue especial, fue real, y lo tiraste a la basura. Miré fijamente ese mensaje por mucho tiempo, demasiado tiempo, porque alguna parte patética y dañada de mí, la parte que él había pasado 2 años elaborando cuidadosamente, quería desesperadamente creerlo. Quería creer que lo que teníamos era amor real, que él genuinamente se preocupaba, que realmente cambiaría si solo le daba una oportunidad más, que estaba tirando algo valioso en lugar de escapar de algo tóxico. Mis pulgares se movieron casi sin pensamiento consciente. Comencé a escribir.
Yo también te extraño a veces. Extraño sentir que a alguien le importaba. Miré esas palabras en la pantalla. Un toque. Eso es todo lo que tomaría. Un toque y estaría justo de vuelta en ello. De vuelta en el ciclo. De vuelta en la pesadilla disfrazada de relación. De vuelta a hacerme más pequeña y más callada y más disculpada solo para ganar decencia humana básica de alguien que nunca pensaría que yo era lo suficientemente buena. Pasaron 5 minutos. Tal vez más. Mi dedo flotó sobre enviar. Luego pensé en el restaurante, sobre estar sentada allí sola con una cuenta que no podía pagar, sobre él llamando a mi trabajo insignificante, sobre 2 años de sentirme inadecuada. Borré el mensaje, carácter por carácter. Retrocedí hasta que no quedó nada. Luego bloqueé ese número también. Lo agregué a la lista siempre creciente. Y luego llamé a mi amiga. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Casi le respondo, dije cuando ella contestó. Mi voz se quebró. Estuve tan cerca, pero no lo hiciste. Su voz era firme, a tierra. Casi lo hiciste, pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. Dijo que nadie más me amaría jamás como él lo hizo. Y parte de mí quiere creer que eso es verdad. Escúchame, dijo ella. ¿A quién extrañas? ¿Realmente? ¿Al tipo que dijo que tu trabajo no requería ninguna habilidad real? ¿Que tu familia era demasiado simple? ¿Que serías más bonita si solo perdieras 10 libras? No lo extrañas a él. No puedes extrañarlo porque la persona que crees que extrañas nunca existió realmente. Era un personaje que él interpretaba. Extrañas la versión de él que inventaste en tu cabeza, la que querías que fuera. Estaba llorando ahora, abiertamente, sin molestarme en limpiar las lágrimas. Sé que tienes razón, sé eso intelectualmente, pero emocionalmente, vas a tener momentos como este, donde dudas de ti misma, donde te preguntas si tomaste la decisión correcta. Eso es normal. Eso es parte de sanar del abuso. Pero tienes que empujar a través de ello. Tienes que recordar por qué te fuiste. Hablamos durante otra hora. Para cuando colgué, estaba agotada emocional y físicamente, pero también más tranquila, más clara. No había enviado ese mensaje. Y sabía que lentamente, dolorosamente, día a día, el impulso de responder se estaba volviendo más débil. El control que él tenía sobre mí aflojándose. Creó 3 perfiles falsos más en redes sociales durante las semanas siguientes. Todos eran patéticamente obvios. Los mismos patrones de escritura, las mismas frases, las mismas tácticas manipuladoras. Bloqueé cada uno sin responder. Eventualmente, después de unos 2 meses, sus intentos se detuvieron por completo. O se había rendido o había encontrado a alguien nuevo en quien concentrarse. No lo sabía, y no me importaba. Solo estaba agradecida por el silencio. Comencé a reconstruir, no solo sobreviviendo, sino realmente construyendo algo nuevo. Doné todos los muebles que habíamos comprado juntos, el sofá donde había criticado mi gusto, la mesa de centro en la que él había insistido, el estante con sus libros intelectuales que me había presionado para leer. Cuando el camión de donaciones se alejó, me paré en mi sala casi vacía, y me sentí físicamente más ligera. El espacio era mío de nuevo. Pasé un sábado por la tarde pintando la pared de mi habitación de ese color coral brillante que siempre había amado en secreto, el que él siempre había descartado como demasiado ruidoso y buscando atención. Cada pincelada se sentía como un acto de reclamación, recuperando territorio. Cuando terminé y di un paso atrás, las lágrimas comenzaron a fluir. Lágrimas buenas esta vez. Lágrimas sanadoras. Era mi pared, mi elección, mi color. Y era hermoso. Me reincorporé a mi clase de danza contemporánea. Entré de nuevo a ese estudio familiar por primera vez en casi 2 años. Mi cuerpo se sentía rígido y torpe al principio. Me coloqué en la esquina trasera, temerosa de ocupar espacio. La instructora me notó inmediatamente. Su cara se iluminó. Bienvenida de nuevo. Estoy tan contenta de que decidieras regresar. Siempre pensé que tenías una gracia natural tan hermosa cuando bailabas. Extrañé verte aquí. Gracia natural. Hermosa. Lo opuesto exacto de todo lo que él me había dicho. Él había dicho que yo no tenía ritmo, que era vergonzoso verme bailar, que debería apegarme a cosas en las que realmente era buena. Para mi tercera clase de regreso, algo cambió. Estaba comenzando a recordar por qué había amado esto. Esa sensación de moverse con la música sin pensar demasiado, de expresar emociones sin palabras, de estar en mi cuerpo sin juicio constante, solo movimiento y respiración y alegría inesperada.
4 meses después de la cena de cumpleaños, estaba en una cafetería con mi amiga un sábado por la tarde. Nos estábamos riendo de algo, ni siquiera puedo recordar qué ahora. Solo disfrutando de un día normal. El sol entraba a través de las ventanas. Me sentía genuinamente contenta por primera vez en años. Fue entonces cuando lo vi. 3 personas atrás en la fila. Vieja sudadera desteñida con una mancha en la manga. Barba descuidada. Jeans que parecían haber dormido en ellos. No se parecía en nada a la persona arrogante que yo había conocido. La transformación era marcada. Él siempre había sido tan meticuloso con las apariencias, con proyectar éxito. Ahora solo se veía perdido. Hicimos contacto visual. 4 segundos que se sintieron como una eternidad. Vi el reconocimiento cruzar su cara. Luego algo que podría haber sido vergüenza. Luego cálculo mientras trataba de averiguar qué hacer. Abrió la boca como si pudiera hablar. Luego sus ojos se movieron y vio a mi amiga a mi lado. Vio que no estaba sola. Miró hacia abajo. Se dio la vuelta. Salió de la cafetería sin ordenar. La puerta sonó al cerrarse. ¿Era él?, preguntó mi amiga en voz baja, cuidadosamente, observando mi cara de cerca en busca de signos de colapso o pánico o angustia. Sí, dije, y estaba genuinamente sorprendida de lo firme que sonaba mi voz, lo tranquila que realmente me sentía por dentro. Pero honestamente ya no importa. Él es simplemente nada para mí ahora. Pero mis manos temblaban ligeramente, un temblor fino que no podía controlar del todo, y sentí esta extraña y complicada mezcla de emociones arremolinándose juntas en mi pecho. Algo de lástima, viéndolo lucir tan obviamente perdido y disminuido y sin dirección, pero abrumadoramente, predominantemente, solo sentí alivio. Alivio profundo, profundo, casi físico de que no estaba atrapada en esa dinámica tóxica nunca más, que no estaba gastando mi energía tratando desesperadamente de estar a la altura de estándares imposibles, que no me estaba retorciendo en formas más y más pequeñas, tratando de encajar en la idea distorsionada, de aceptable de alguien más. ¿Estás bien?, preguntó mi amiga gentilmente, tocando mi brazo, conectándome con el momento presente. Podemos irnos ahora mismo si quieres. Podemos ir literalmente a cualquier otro lugar. Solo di la palabra. Honestamente pensé que me sentiría enojada, admití lentamente, tratando de nombrar y entender todos los sentimientos con precisión. O tal vez triunfante, ¿sabes? Como reivindicada o satisfecha de que se viera tan mal, tan claramente luchando. Pero no siento nada hacia él específicamente. Solo nada. Como si fuera un extraño que reconozco vagamente pero con el que no tengo ninguna conexión emocional en absoluto. Y eso es realmente libertad. Libertad real y genuina. No estar atada a él emocionalmente en absoluto. Ni siquiera a través de la ira, o la venganza, o la satisfacción. Solo completa y total nada. Nos sentamos allí un rato más, terminando nuestro café, dejando que el momento pasara naturalmente. Hablamos de cosas normales, cotidianas. Mi amiga me contó sobre un chico que había comenzado a ver recientemente, alguien que conoció a través del trabajo. Le conté sobre mi ascenso, sobre administrar ambas ubicaciones de la tienda ahora, sobre cómo Patricia, mi gerente, había sido increíblemente solidaria a través de absolutamente todo. Ella ha sido increíble, dije. Nunca una vez me hizo sentir que mi situación personal estaba afectando mi profesionalismo. Solo me dio espacio cuando lo necesité y apoyo cuando lo pedí. Eso es porque eres genuinamente buena en lo que haces, dijo mi amiga firmemente. A pesar de todo lo que él pasó 2 años tratando de hacerte creer sobre ti misma, eres talentosa y capaz y competente. Y otras personas pueden ver eso claramente incluso si él nunca pudo. 3 semanas después, mientras limpiaba mi armario en un domingo tranquilo, encontré un viejo cuaderno escondido detrás de algunas cajas. Mío, de cuando él solía quedarse ocasionalmente antes de que todo se desmoronara. Lo abrí con cuidado. Vi mi propia letra. Listas que había escrito durante nuestra relación. Cosas para mejorar sobre mí misma. Perder 10 libras, ser menos sensible a la crítica, entender de vinos caros para no avergonzarlo, leer libros más impresionantes que los intelectuales discuten, aprender a no ser molesta cuando está ocupado con trabajo importante, ser más como su exnovia exitosa que tenía todo bajo control. 2 páginas completas de supuestos defectos. Cosas que necesitaba arreglar para merecer amor, para merecerlo a él. Cada elemento era una pequeña herida. Un lugar donde él había plantado cuidadosamente semillas de insuficiencia. Pierde peso. Sé más inteligente. Sé más callada. Sé diferente. Sé mejor. Sé cualquier persona menos quien realmente era. Pero en la última página,
Algo completamente diferente. Escrito recientemente con letra más firme y oscura. Después de la cena, después de la verdad, después de todo. Cosas que realmente soy. Una gerente competente que se preocupa genuinamente por cada miembro de mi equipo y trabaja duro para apoyar su crecimiento. Una hija dedicada que llama a sus padres cada semana sin falta. Una amiga leal que aparece inmediatamente cuando alguien necesita ayuda, sin hacer preguntas. Alguien con integridad fundamental que pagó una propina adecuada incluso mientras era humillada públicamente en ese restaurante. Alguien que tuvo un coraje extraordinario para presentarse en esa cena familiar imposible cuando cada instinto gritaba huir. Alguien que merece incondicionalmente respeto y decencia humana básica en cualquier relación. Leí ambas listas varias veces. Dejé que el contraste se asimilara. La persona en la que había intentado desesperadamente convertirme para él contra la persona que realmente era. La crítica contra la verdad. Las mentiras contra la realidad. Arranqué cuidadosamente ambas páginas. La vieja lista de defectos inventados fue directamente a la basura sin ceremonia ni vacilación. La nueva lista de cualidades reales fue a mi refrigerador, sostenida en su lugar con ese imán amarillo brillante. Había comenzado a salir casualmente con alguien nuevo. Daniel, un maestro de historia de secundaria que había conocido a través de un amigo mutuo. Decía cosas simples como, «Te ves hermosa esta noche», y «Me encanta lo apasionada que te pones cuando hablas del trabajo», y «Tu familia suena maravillosa». Me encantaría conocerlos algún día. Solo amabilidad directa, sin calificativos adjuntos, sin críticas escondidas debajo esperando atacar, sin «pero has considerado» o «serías aún mejor si». Y lentamente, dolorosamente lento, estaba aprendiendo a creer cumplidos simples de nuevo, a aceptar la amabilidad por su valor nominal, a confiar en que a alguien podría agradarle genuinamente exactamente como era, sin necesitar que me transformara en su fantasía de perfección. Mirando hacia atrás ahora con ojos claros y perspectiva honesta, entiendo que presentarme en esa cena no se trataba de venganza o reivindicación, o hacerlo doler de la manera en que me había herido a mí, aunque no fingiré que esos sentimientos no estaban allí, porque lo estaban. Se trataba de algo mucho más importante. Se trataba de salvarme a mí misma de años, posiblemente décadas, de abuso psicológico sistemático adicional, que solo habría escalado e intensificado con el tiempo, de romper un ciclo destructivo antes de que me consumiera por completo, de proteger a su familia de seguir invirtiendo emocional y financieramente en mentiras elaboradas, de detenerlo de hacerle esta misma cosa a la siguiente mujer, y a la que seguía después de esa, y a la que seguía después de esa. Pero lo más importante, se trataba de probarme algo crucial a mí misma, que tenía un coraje que no sabía que poseía, que podía hacer cosas imposiblemente difíciles incluso cuando estaba absolutamente aterrorizada, que merecía un mejor trato y estaba dispuesta a exigirlo, que podía defenderme incluso cuando cada instinto gritaba mantenerme pequeña y callada e invisible. A menudo pienso en esa mujer absolutamente aterrorizada sentada en su auto a 3 casas de distancia ese sábado por la noche, temblando tan violentamente que apenas podía sostener sus llaves, hiperventilando, dudando de cada decisión, tan cerca de simplemente conducir lejos y fingir que nada de eso había sucedido. Le agradezco. Le agradezco por tener el coraje extraordinario de apagar ese motor, de caminar por esa acera con piernas temblorosas, de tocar ese timbre aunque todo dentro de ella gritaba peligro, corre, escóndete, escapa, de sentarse a través de esa cena con dignidad y compostura, cuando todo lo que quería era desaparecer en el piso, porque esa decisión imposible, ese momento de coraje aterrorizado, cambió absolutamente todo, redirigió toda la trayectoria de mi vida. Me sacó de un camino que conducía constantemente hacia años de disminución continua y borrado gradual de mi ser. Me puso en un camino completamente nuevo hacia un futuro donde finalmente, realmente podría ser yo misma sin disculpa constante o justificación interminable o modificación perpetua. Un futuro donde yo era suficiente, exactamente como era, sin cambiar una sola cosa.